Hola, ¿cómo están? Pues ya nada más falta en el mundo que nos gobierne el fascismo. Hacen destrozos en todo el planeta. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, que atenta contra los derechos humanos de los migrantes, pero también se va sobre su propio pueblo, el pueblo estadounidense, con, las, con la Guardia Nacional en Chicago, en California, en Texas, en todos lados a donde estén en contra de su política pues racista, clasista, antimigratoria. Y ahora resulta que vamos a ir caso por caso, pero primeramente en una muy breve quiero adelantarles antes de que se me olvide. Pues dice la presidenta que es raro, es muy raro que la oposición, la poposición en México, en el Congreso, vote a favor de una ley. En este caso, aprobaron la ley aduanera por parte del PRIAN, acompañando a Morena. MC también estuvo allí, pero el caso es de que la nota no la da el que hayan aprobado la ley, esa es la nota, que hayan aprobado la ley, ya no tanto el contenido de la ley aduanera, sino simplemente que la aprobaran junto con Morena. Y así vamos por ese camino, sinuoso camino, como diría la pieza que interpretaban los Beatles, largo y sinuoso camino. En el caso de Perú, nos vamos a ir hacia América Latina, Perú y Venezuela, llaman la atención. Una buena parte de la destitución del expresidente peruano Pedro Castillo tiene que ver con el racismo y desde luego con el clasismo existente en América Latina. Dice la presidenta, nosotros defendemos lo que dice la Constitución. Su compromiso es que el canciller Juan Ramón de la Fuente, que ya no sé qué tan buen canciller sea, tengo ya mis dudas, también tengo dudas de la política exterior mexicana, que la estoy viendo muy tibia, pese a los principios que la conducen: no intervención, solución pacífica de las controversias, cooperación para el desarrollo, etcétera. Pues supuestamente Juan Ramón de la Fuente pues va a responder por qué en su momento no se reconoció con López Obrador a Dina Boluarte como presidenta del Perú, y contestar a preguntas del por qué en un momento dado, según nuestra política exterior, se puede reconocer o no a un presidente en cualquier parte del mundo. Llámese Ecuador, con los que tuvimos conflictos, llámese Perú, como también hemos defendido al expresidente ahora encarcelado, pues y en Venezuela son ejemplos nada más. Respecto a la destitución, por eso lo digo, unánime en el Congreso del Perú, de la presidenta Dina Boluarte, que fue ascendida a presidenta de la República Peruana. Ahora resulta, por el propio Congreso, ahora resulta que por su incapacidad moral el Congreso del Perú la destituye. Entonces Sheinbaum recuerda que México consideró que fue un golpe de Estado que partió a través del propio Congreso peruano, la destitución del expresidente José Pedro Castillo. Terrones, por eso habla ella de que en América Latina está dominando o está ya muy a flote la cuestión del racismo, del clasismo, y en este caso fue lo que le ocurrió precisamente a Pedro Castillo en su momento, que tanto México defendió. Siempre dice la presidenta, siempre habrá solidaridad con él, e insistió en que se le libere y se tenga un juicio justo ahora que Dina Boluarte sale por incapacidad moral, según el Congreso, prácticamente de la misma forma en que le ocurrió a José Pedro Castillo.
Y luego viene el Premio Nobel de la Paz. Esto es increíble, que se le otorga a la venezolana María Corina Machado, opositora de Maduro allá en Venezuela. No se lo dieron a Donald Trump, nada más faltaba, y se lo dan a María Corina Machado, quien le dedica su premio Nobel a Donald Trump, promotor de gobiernos genocidas, golpistas. Y pues Sheinbaum dijo que en México siempre se ha hablado de la soberanía y determinación de los pueblos, principios de la política exterior mexicana, de lo que les he hablado desde el ámbito constitucional. Nada más, yo digo, nada más faltaba que se lo hubieran dado a Benjamín Netanyahu, genocida, asesino, gobierno criminal de Israel, apoyado por otro gobierno en decadencia brutal. Su caída, ya decían bien en algún dicho, si el elefante cae, pues va a aplastar a muchos, y en la caída de Estados Unidos está golpeando a muchas partes en el mundo, sobre todo nuestra propia geografía. Tenemos que tener cuidado en la cuestión de cómo manejamos la política internacional. A mí me parece, lo voy a decir con todo respeto para nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, pues es muy débil, muy tibia su declaración, en el sentido de que se base en los principios de la política exterior mexicana, el derecho pues de los pueblos a la autodeterminación, a la defensa de su soberanía. Pero por ejemplo en el caso de Israel, pues así se justificó, como si no tuvieran que ver los derechos humanos de los connacionales mexicanos que fueron a la caravana por la paz, no por la paz, sino simplemente el llevar ayuda humanitaria a Israel, más bien hacia los palestinos que están siendo golpeados, hombres, mujeres, niños, asesinados de manera brutal, dejados a su suerte, con toda la intención de que mueran de hambre. Ahí están las caravanas, las fotos que vemos de cómo van de un lado a otro en una lamentable situación mundial, y nadie en el mundo de los gobiernos hace nada. Simplemente reclaman en la ONU, dicen que eso no es correcto, que eso no es posible, que hay que condenar a Benjamín Netanyahu, y él sigue con las suyas, con su carrera criminal. Por eso yo digo, nada más faltaba que le dieran el Nobel de la Paz a Benjamín Netanyahu, o que se lo dividieran entre él y Donald Trump, y ahora esta tipa María Corina Machado, traidora al pueblo venezolano. Imagínense, esta figura María Corina Machado en México sería la Lili Telles, ¿no?, de vendepatrias en Estados Unidos. Como traidores son Alito Moreno, Marco Cortés, Ricardo Anaya. Ahora se les agrega el jefe de Lili Telles, maleante de cuello blanco, Ricardo Salinas Pliego. Bueno, pues ahí están las cosas. Luego la presidenta recordó su juventud en el CCH Sur, allá cuando en noviembre de 1977, me parece haber oído bien, tenía ella 15 años, había, dice, una apertura democrática, pero con mucha represión. Yo también, pues, participé en algún movimiento en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, mi alma mater, pero ella dice en sus recuerdos que la primera movilización en la que participó fue en el movimiento de rechazados, así que provocaba esto de los ninis sin empleo y sin, ¿cómo se llama?, ni trabajan, ni estudian, ni trabajan, y así como en otros casos, entre ellos el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario, en la época en que Jorge Carpizo era el rector, pues en ese entonces se modificaban los estatutos de la UNAM para terminar con las cuotas de inscripción y hacerla prácticamente
semi-privatizarla o privatizarla. Muchos de los intelectuales, dice ella, de hoy, en nuestros días, y quienes defienden el pasado apoyaron precisamente en ese entonces a Jorge Carpizo. Por eso habla sobre la crisis e inconformidad que afecta a la UNAM hoy en día sobre los acontecimientos últimos que ha habido, amenazas de bomba, el crimen en contra de precisamente un joven estudiante ahí mismo en el CCH Sur. Y entonces ella dice que las autoridades universitarias han recibido apoyo gubernamental por las amenazas de bomba sobre el autodenominado grupo que le llaman Bloque Negro. Es un grupo que ya se investiga y se investiga también lo ocurrido en el propio CCH Sur, un fenómeno vinculado con grupos a partir de fenómenos internos y foráneos. ¿Quién está patrocinando esto? Pues es para una forma de desestabilización. Cada uno de los tres temas, dice la presidenta, deben atenderse de manera distinta. Investigación, mucha investigación y coadyuvar con las fiscalías y por último atención a la salud mental. Se respetará, pues desde luego, la autonomía universitaria. El gobierno difícilmente puede intervenir en asuntos internos de la comunidad universitaria, pero sí se puede brindar ayuda en el marco de su autonomía y en ese sentido el gobierno estaría presente si así lo deciden. Las autoridades de la UNAM se debe escuchar y brindar apoyo a todos los estudiantes y a todas las universidades públicas respetando ese aspecto. Bueno, y nos vamos con otras cuestiones también importantes, que me voy a saltar algunos temas porque me estoy alargando demasiado. Dice la presidenta en relación a la cuestión de la embestida de la naturaleza en cuestiones de lluvias hoy en día terribles, de 32 estados, 31 estados de la República han sido afectados. Dice que hay presupuesto para atender todas las emergencias generadas por fenómenos naturales. Se determina a partir de daños y el número de afectados en municipios y localidades, que es gestionado a partir de censos que realiza la propia Secretaría del Bienestar. Fue muy extensiva, como dice, como les comento, la afectación por lluvias en 31 estados de la República. Ayer les platicaba yo a regreso a mi casa cuando les empleaba esta información, este comentario nocturno. Llueve, 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 llueve. Imagínense yo de Toluca hacia México que tuve que salir más de 3 horas y media y nunca dejó de llover, ni cuando regresé, que a la 1 de la mañana. Dice que la desaparición del fondo no es un pretexto como un fondo que se trataba como un fideicomiso, pero no como partida presupuestal. Hay recursos suficientes para apoyar a la población en este momento, afirmó la presidenta, y el recorte presupuestal que hará, por otra parte, al Poder Legislativo, que asciende a 16,000 millones de pesos, pues serán destinados a otras cuestiones, áreas como educación y cultura. Y así están las cosas. Podemos tener algunos datos más sobre el que no acudirá al informe. La presidenta declara brugada en la capital de la República porque precisamente estará atendiendo a los temas de protección civil. Y luego el nombre de los trenes, que ya van a hacer muchas rutas por todo el país, hacia el norte, hacia las costas. Pues dice, pues no se ha determinado cómo les vamos a llamar. Bueno, ya uno dijo el tren del Golfo, pero se considerarán factores para las otras vías como lugares históricos, héroes, heroínas, y no descartó incluso que la propia población por allá por donde pasen los trenes, pues la población que conoce bien de su historia, de sus terrenos, de su geografía, pues también tenga el derecho a opinar. Y luego, ¿por dónde nos vamos? Pues habrá la cuestión de este tema de las lluvias. Voy a continuar con ellas.
Sí, tengo muchas notas, perdónenme ustedes, pero me estoy alargando y quiero hacer más corto el asunto. Vía remoto, la titular de Protección Civil, Laura Velázquez, informó precisamente sobre los estragos que generaron las lluvias en diferentes estados del país, 31, ya dije, intensidades que también afectaron. Por ejemplo, si nosotros en el Estado de México tuvimos muchos problemas, hubo dos deslaves en la México-Toluca, viniendo desde la Ciudad de México hacia Toluca, pero más graves fueron en Veracruz, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Guerrero. Las más afectadas en Veracruz hay 38 municipios que sufrieron mucho, 312 viviendas afectadas. Se implementó ya ahí el plan DN3, se abrieron refugios temporales en Querétaro también. Amigo Pedro Sainz, te mando un abrazo. Mi hija hermosa Carla, besos. Mi cuñado Sergio. Bueno, ya mucha familia se fue a vivir allá. Hay mucha gente que desde la Ciudad de México se ha ido a poblar Querétaro. Entonces es gigantesco Querétaro, increíble. Pues allá hubo en 5 municipios el desbordamiento del río Jalpan. Se implementó también ahí el DN3. 11 municipios fueron afectados en San Luis Potosí. Primos hermosos, hermano, allá también tengo familia, mucha familia hermosa. También el derrumbe de un cerro y 4 albergues habilitados. En Puebla, mi querido amigo Guillermo Monroy, ahora sí que yo tengo un hermano Guillermo Monroy, él es Guillermo Monroy, pues ahí están alineados, están afectados 26 municipios, se tienen registros en 77 o por 77 deslizamientos, derrumbes, deslaves carreteros, etcétera. Y resulta que la tormenta tropical Raymond, así le llaman, recorre todo el Pacífico de manera paralela al territorio nacional y se prevé que entre como depresión tropical a Baja California Sur este fin de semana, y están por confirmarse también en todos estos estragos de lluvias 2 personas muertas. A las 12 horas de este día se tendría que haber actualizado la información, que no tengo yo por estos momentos, pero ahí estaban en esos datos. Así es de que síganse protegiendo, cuidándose, sean muy cautos. Hay que prevenir todo lo que se pueda en favor de la familia, de uno mismo, pues todos hacemos falta. Entonces, con esto me despido, les doy las gracias, cuídense mucho y feliz, hermoso fin de semana para toda esta comunidad que me acompaña día con día. Gracias.